Reflexión para el día 5. ¿Qué tipo de inteligencia tienes? En esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo para dotarnos de toda clase de gracias. Conéctate con tu corazón, con el corazón de Dios y de la Santísima Virgen María, y descubre los 4 elementos esenciales que están allí, esenciales para vivir, y son la alegría, la tristeza, el cuidado o miedo y el desprecio o ira. Entrar en contacto con esta naturaleza interior te permite nombrar cómo te sientes. Me siento abusada, me siento abrumada, tengo gozo, tengo miedo. Esta verdad te hace libre. Te cuento la historia de una mujer que se preguntaba por qué quien fue su esposo la odiaba tanto y la perseguía y le hacía la vida imposible. Y a la luz divina le permitió entender que ese odio que ella sentía por parte de él era el odio que en el fondo de su corazón ella sentía por él y por los hombres que le habían hecho daño en toda su vida, que simplemente lo que vivía con él era como un espejo. Al reconocer esto, arrepentirse y llevar todo esto a la confesión, ella experimentó la sanación y la liberación en ella. Experimentó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Notó cómo cambió su ansiedad por los alimentos y notó el cambio en la actitud de su esposo. Esto es nacer de nuevo para la gloria de Dios. Aquí se vivió la maravilla de conectarse con el corazón para desarrollar su potencial para amar. Donde había odio, sembrar amor. La combinación de estos 4 elementos esenciales con la gracia divina genera 7 tipos de inteligencia o talentos, que son semillas que todos tenemos en el corazón, pero que Dios da la gracia de desarrollar más a quienes han sufrido determinada herida, y se relaciona con una virtud primordial, un vicio capital y un factor de estrés. Número 1, la bondad, relacionada con la virtud de la caridad y con el vicio de la envidia. Bajo estrés, con la tendencia a complacer, y se desarrolla por la herida de abandono. El orden o método, relacionado con la esperanza y la soberbia. Bajo estrés, con el perfeccionismo, y se desarrolla con la herida del rechazo. 3. La acción y liderazgo, relacionado con la generosidad y la avaricia. Bajo estrés, el acoso o date prisa, y se desarrolla por la herida de abuso o de culpa. La verdad o sacrificio, relacionado con la justicia y la ira. Bajo estrés, con el esforzarse al extremo. Se desarrolla por la herida de la injusticia. La intimidad o profundidad, relacionado con la virtud de la fortaleza y el vicio de la pereza. Bajo estrés, la pasividad o bloqueo. Se desarrolla por la herida de desprecio. 6. La creatividad, buen humor y buen gusto, relacionado con la templanza y el vicio de la gula. Bajo estrés, con la ansiedad. Se desarrolla por la herida de la humillación. 7. La fidelidad,
relacionada con la fe y el vicio de la lujuria o infidelidad. Bajo estrés, el hacer mi voluntad, no la de Dios, se desarrolla por la herida de la traición. Esta es la esencia del amor y el motivo de nuestra alegría. Lo primero, para reconocer el tesoro que cada uno lleva en su corazón y así amarnos y amar a los demás como a nosotros mismos. Y la alegría porque por la herida entra la luz que potencia nuestros talentos y nuestra capacidad de amar y de servir a Dios y a los demás. Así nos complementamos para amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles tus heridas? La combinación de estos talentos generan los frutos del Espíritu o los pétalos de la rosa de la pureza, por los que seremos examinados al atardecer de la vida. Por eso, dichosos los que sufren todas estas heridas, desarrollan todos los talentos y alcanzan todos los frutos para llevarle rosas a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María.